Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una charla con Boris Gutiérrez. Boris es psiquiatra y es el creador del Tejido de la Realidad, que es un blog muy bueno. Con Boris conversamos sobre los orígenes evolutivos de la reciprocidad, sobre la universalidad de la amistad en las sociedades humanas, y usamos una entrada en el blog de Boris que está titulada El instinto de la amistad, y usamos esa entrada como punto de partida para los temas que conversamos, que estuvieron relacionados a los rasgos de comportamiento humanos y cómo los podemos entender dentro del contexto evolutivo. Pero también al final hablamos de otros temas relevantes a también la amistad, pero ya dentro del contexto de la salud mental para los humanos. Y Boris dio su perspectiva como psiquiatra, que fue muy interesante. Como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, en Spotify o en Stitcher. Les agradezco mucho si comparten este contenido, estos episodios con sus amigos o con personas que les interese este tipo de temas. También les quiero contar que empecé una newsletter, un correo que voy a estar mandando ojalá de manera semanal, y en ese correo voy a estar compartiendo ensayos o pensamientos y citas que me encuentro en lo que voy leyendo durante la semana, y también los mantendré actualizados de qué episodios se han publicado. El que se quiera conectar, el que se quiera suscribir a esta newsletter, donde va a haber un contenido que va a ser exclusivo eventualmente, lo puede hacer en codementes.com. Ahí encuentran el enlace para suscribirse, y bueno, al que le interese ahí queda esa información. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Boris Gutiérrez. Bienvenido, Boris, a Conversaciones de Mentes. Muchas gracias. Quiero actualizar a la gente que nos escucha un poquito acerca de la historia de cómo llegamos aquí, pero antes de eso, ¿por qué no les contás a qué te dedicas? Y sí, básicamente eso. Pues yo soy médico y psiquiatra, trabajo en clínica. Eh, Hace más o menos 10 años estoy practicando la psiquiatría. No soy investigador, y en mi tiempo libre pues tiendo a escribir, a leer bastante sobre ciencia, sobre todo es lo que más me interesa. Y hace poco creé un blog que creo que fue pues como vos me encontraste, Martín. Leíste un artículo de mi blog, ¿no? No sé exactamente cómo llegué a tu artículo, ya se me escapa la memoria, pero no es la primera vez que alguien que escucha el podcast después me doy cuenta que es una persona muy interesante. Entonces eso me da ánimos de seguir haciendo lo que hago, porque pues si el público que me oye es como vos, pues eso me parece muy chévere, que ese sea el tipo de personas con el que me estoy comunicando y con los que también puedo invitar aquí a participar de este espacio. Sí, sí, claro. Yo creo que yo comenté algo en el blog de tu podcast, porque yo también soy fanático de los podcasts y oigo muchos, pero la mayoría, como vos decís en alguna parte, no sé si en la presentación de tu podcast, son extranjeros y están en inglés. Y aunque pues cada día hay más podcasts en español, no había yo encontrado uno con un formato como este, que es muy utilizado en otros países, pero las conversaciones así tan libres y sí, tan libres de restricciones no son fáciles de encontrar en español. Entonces yo tal vez te hice un comentario sobre eso y ahí fue que nos conectamos. Ah, eso, sí, sí, sí. Sí, además, no solo eso, sino el tipo de contenido que hay en español. En parte lo que a mí me motivó para hacer este podcast fue que yo no encontraba el tipo de contenido que yo escucho
en Ujú, inglés, en español. ujú. Entonces, no sé, pues dije, pues si no hay, pues lo voy a hacer yo. Sí, Y excelente. ahí voy ya un año. Entonces, pues me parece que sería interesante tomar como punto de partida ese artículo que escribiste o ese post de tu blog Ujú. que ya se me olvidó el título, qué pena, se me escapó. Lo titulé El instinto de la amistad. Eso, el instinto de la amistad. Muy bueno, voy a dejar el link en mi página web para la gente que lo quiere, que se quiera meter a leerlo por sí mismo. Ujú. Pero entonces empecemos por ahí y vamos haciendo como de una manera bastante sistemática, ir hablando acerca de los temas que vas tocando ahí y Dale, después ya dejamos que la conversación fluya más libremente, ¿te parece? perfecto, sí. Entonces, esto no está al principio del artículo, pero me parece interesante o me parece importante como recalcar este punto y es empezar por la definición de la amistad. Y vos das una definición ahí que me pareció muy buena. No sé si la querés decir o si querés yo la leo que la tengo aquí anotada. Tal vez la... Ah, no, creo que aquí la tengo, sí. La amistad se definiría como una relación de largo plazo, voluntaria y recíproca, caracterizada por apoyo y afecto mutuo. Mm. Más o menos así. Y Lo puse basado pues en las fuentes que consulté, ¿no? sí, y esta es una definición que para muchas personas va a ser como contraintuitiva porque uno realmente no se ha tomado el tiempo de pensar en qué es la amistad. O al menos yo creo que ese es el estado más normal de las personas y el hecho de que la definas de esa manera es importante porque le permite a uno hacer un análisis realmente de qué es de lo que uno está hablando cuando dice la amistad. No necesariamente se reduce a una experiencia subjetiva que uno tiene con otra persona, sino que hay unos parámetros por los que uno puede evaluar si existe o no existe la amistad en una cultura o incluso en una especie animal, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, esa definición incluso aplica a personas con discapacidades cognitivas. Por ejemplo, uno puede ser amigo de su abuelito que tiene Alzheimer o de su hijo que tiene, digamos, una discapacidad profunda a nivel cognitivo. Aún en esos casos, con esa definición podemos hablar de amistad. Y por supuesto también lo de los animales que lo mencionaste. El artículo empieza por un punto muy interesante que es tratando de saber si la amistad es universal Ujú. y si existe en todas las culturas la amistad. ¿Qué es lo que te encontraste ahí en tu investigación? Sí, la pregunta es si la amistad es un invento cultural, si es algo, digamos, arbitrario que solo la cultura le ha impuesto al ser humano o si hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, la hipótesis sería que si hace parte de la naturaleza humana, pues debería estar presente en todas o al menos en la mayoría de las culturas humanas. Perdón. Entonces, entre las lecturas que hice, encontré una referencia a un libro de un antropólogo cuyo apellido no sé pronunciar, se escribe con H y R y de ahí viene Ushka. Sí. El nombre de él es Daniel Hrushka, lo pronunciaría yo en mi ignorancia. Y él ha escrito un libro, creo que hace como 10 años, que se titula Amistad, Desarrollo, Ecología y Evolución de una Relación. Y entonces en uno de los capítulos cuenta él pues como antropólogo e investigador la minuciosa búsqueda que hizo en registros etnográficos de culturas que de pronto no incluyeran un concepto de amistad o de alguna manera excluyeran la amistad de su cultura. Y la respuesta es que no lo encontró. Lo más cercano fueron culturas que al parecer trataban de suprimir la amistad por alguna u otra razón. Y uno de los ejemplos que mencionaba y que lo tomé para el artículo fue el de los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre quienes no sé mucho, pero él mismo allí indica que seguramente no es que ellos no tengan un concepto de amistad o no busquen la amistad, sino que por razones tal vez históricas o culturales tratan de cerrar su cultura, tal vez para protegerse de influencias externas o de invasiones incluso culturales,
pero pues fracasan y en realidad no pueden lograr ese objetivo de eliminar la amistad. Lo intentarían porque se supone que, o la idea sería que si dos individuos o un individuo tiende a separarse mucho del grupo, a individualizarse mucho en su identidad y a preferir la compañía de otras personas, a preferir unas sobre otras, tal vez su lealtad al colectivo no sea tan fuerte como se espera o como se requiere en una comunidad que puede estar vulnerable a influencias externas. Algo así es más o menos la idea. Claro, es extraño y es muy interesante imaginarse la amistad como subversiva al colectivismo, pero tiene Exacto, sentido, ¿no? sí. Si tenés un grupo de 100 individuos y de alguna forma orquestras para que sean totalmente iguales todas las relaciones entre esos individuos, pues no hay tanto espacio por donde crear como clics o grupos que vayan teniendo sus propios incentivos y sus propias intereses de ese subgrupo del colectivo grande. Entonces, es algo que uno no se imaginaría, pero Ujú. que es interesante y que tiene sentido al menos teóricamente el hecho de que entre más homogénea mantener las relaciones entre los individuos, pues menos conflicto vas a tener. Obviamente ya en la práctica tenemos bastantes experiencias en muchas culturas de cómo eso no funciona en muchas maneras cuando es de como de arriba hacia abajo órdenes de, de igualizar a toda la población en un tipo de relaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, eso es lo que encuentra este antropólogo y sí, subraya el hecho de que, de hecho, para que haya amistad tiene que haber identidad individual. Sin una Mm, identidad individual, sin un reconocimiento de los individuos, no puede haber amistad. sí. Cu- Pues voy a hacer una advertencia aquí, ni vos ni yo somos biólogos ni antropólogos, Ujú. pero pues a los dos nos interesan los mismos temas, entonces la idea es que lo que conversemos aquí, si a alguien le inspira, vaya y busque las referencias por sí mismo y se haga sus propios juicios, pero pues estos son los de los que tenemos nosotros dos. Sí, claro. O si alguien se anime a corregirnos también, bienvenido, Sí, ¿no? también, súper bienvenido. Sí. Eh, entonces, estos rasgos que uno identifica como universales en la humanidad o al menos en las sociedades humanas, eh, se vuelven como candidatos para ser características innatas del ser humano o características que hemos adquirido por nuestra adaptación evolutiva. Ujú. Sí, sí, está bien. Pues mm, uno quisiera como cuidarse de no caer en una visión pues extrema del origen biológico de las cosas, ¿cierto? Pero es innegable que el ser humano es producto de la evolución y es un animal más, producto de este proceso de la evolución por selección natural. Entonces, cuando se habla de un instinto, de pronto lo que se propone es que hay como una especie de plantilla que está impresa en nuestra naturaleza, pero que da lugar a cierta flexibilidad y por eso es que vemos la variación tan grande de culturas y de maneras de hacer amistad, ¿no? No es como que haya una sola manera de hacer amistad. Mira que el título de la entrada en el blog lo copié un poquito del libro El instinto del lenguaje de Steven Pinker. Mm. Y cuando Pinker habla de la evolución del lenguaje y por qué el lenguaje es un instinto, queda muy claro que no hay un instinto o que no viene preprogramado, por ejemplo, qué idioma vamos a hablar. Si nosotros dos estamos aquí conversando en español es por una serie de cuestiones históricas y de coincidencias, ¿sí? Y no podemos decir que el uso del español sea instintivo, pero todos los seres humanos sí tenemos unas estructuras neurológicas, biológicas, psicológicas que nos predisponen a utilizar el lenguaje, a crear y utilizar el lenguaje. Entonces, más o menos algo así cabría para la amistad. Hay una serie de rasgos que hacen parte de nuestra naturaleza y que nos impulsan a buscar la compañía de otros, a hacer relaciones de cooperación o, como decía en la definición, recíprocas y mutuas de afecto y de ayuda mutua. Eh,
pero pues dentro de eso hay lugar para la variación. No estamos tratando tampoco de suprimir la importancia de la cultura, sino que en la medida en que queremos entender la cultura y eventualmente de pronto mejorar nuestras instituciones culturales para entendernos y convivir mejor, es importante tener en cuenta el origen biológico de estos rasgos y lo que es la naturaleza humana. Claro, no es el hecho de que esté totalmente determinada la manera en que se van a llevar a cabo las relaciones, pero Ujú, sí existen unas predisposiciones biológicas que nos llevan a, a crear ciertos tipos de relaciones y también inclusive a crear ciertos tipos de sociedades, ¿no? de Por ahí vi acuerdo. que citaste el libro Blueprint de Nicolás Christakis, que me encantó ese libro de él, Sí. y él en ese libro habla de que dentro del espectro de posibles maneras de organizarnos Ujú, socialmente, en realidad la variabilidad es muy pequeña si uno toma todo ese espectro. ¿Sí me entiendes? O sea, ujú. si el set de, de sociedades que estamos tomando es únicamente las que hemos creado como humanos, pues dentro de ese set hay mucha variación. Pero Sí. si tomas el espectro de todas las posibles maneras de conformar una sociedad, entonces ahí sí somos apenas un porcentaje muy pequeñito la manera en que hemos o que podemos como seres humanos crear nuestras sociedades y aún más pequeñito la manera en que creamos sociedades fructíferas y con resultados positivos a largo plazo. Sí, Algo sí, de así acuerdo. debería poder aplicarse a la amistad también, ¿no? Como que la amistad, hay muchas maneras de ser amigo, pero deben haber como unos fundamentos necesarios que todas las relaciones que se consideren amistades deben cumplir, mínimos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y eso se basa en la naturaleza humana, en un aparato emocional y cognitivo que todos compartimos, ciertos impulsos Sí, que todos tenemos. De sí. acuerdo. Em, Quiero como curarme en salud un poquito de todo lo que vamos a hablar, aunque vos ya lo estás haciendo, pero hay un tema que me parece importante recalcar y es que nosotros vamos a estar hablando de las causas distales o de las causas como originales o ¿Mm? más fundamentales de la amistad y no de las causas proximales. eh, o sea, yo como ser humano no siento que la razón por la que soy amigo de mis amigos es porque en algún lugar de mis genes o en algún lugar de mi evolución hubo una selección positiva para, para generar este tipo de relaciones. O sea, Ujú. la manera en que experimentamos subjetivamente la amistad está relacionado, pero no necesariamente, no implica que tengamos que entender los orígenes o incluso ser conscientes de por qué generamos estos lazos. Sí, sí, de acuerdo. Uno no se hace amigo de alguien pensando esto va a ser beneficioso para mis genes. Los genes Sí, nunca han exacto. estado, bueno, son un concepto muy reciente, pero no hacen parte de las motivaciones de los seres humanos, al menos no las motivaciones conscientes, porque no los conocíamos hasta hace muy poco tiempo. Cuando los traemos a la discusión es porque queremos explicar el origen de nuestro comportamiento y de las emociones. Entonces, si yo digo que mi afecto hacia mi amigo o hacia mi pareja es genuino, no estoy fallando en ningún sentido, ni en el biológico, ni en el moral. Ese afecto es completamente real. La cuestión es, o la pregunta que se trata de responder con los genes es, ¿cómo se llegó a generar un organismo capaz de experimentar ese afecto? Y ahí es que uno empieza a pensar en términos de selección natural y de los procesos biológicos pues, que nos dieron origen a nuestros genes, que en gran medida pues, son los que nos permiten conformarnos. Desde el punto de vista de los genes, tiene mucho sentido inicialmente, y esto fue una de de los temas que Darwin eh, trató de resolver con su idea de selección de grupos, pero desde un punto de vista biológico tiene mucho sentido generar
relaciones recíprocas con los individuos que comparten tus genes, ¿no? Porque desde el punto de vista del gen egoísta hay este concepto de selección inclusiva o de, Ujú. no sé, kin selection. ¿Eso es la traducción de kin selection? ¿Selección inclusiva? No, esa es selección por parentesco o de parentesco Selección más por bien, parentesco. de Sí, parentesco. esos conceptos están ahí como entremezclados. Entonces, digamos que el concepto de selección por parentesco básico es que tus hijos, tus hermanos, tus abuelos, bueno, todas las personas con las que estás relacionado de una manera genética, comparten tus genes. Eso hace que tenga sentido biológico vos desarrollar un tipo o un rasgo que te haga actuar de manera altruista hacia tus hijos o hacia tus hermanos, porque ellos comparten tus genes y el interés desde el punto de vista del gen, estoy haciendo comillas en Ujú. interés, eh, es sobrevivir él, no el individuo, sino el gen. Pero ya después se vuelve más complicado el tema de por qué te relacionas de manera altruista con personas con las que no compartís tus genes. Y esto básicamente es la amistad, ¿no? Uno puede ser Sí, amigo del hermano, pero es hermano. Pero lo extraño es uno porque es amigo de personas que no le generan ningún tipo de ventaja evolutiva hacerlo. sí, sí, hay que llegar a esa pregunta. De pronto yo empezaría por lo que mencionaste de Darwin, cuando Darwin describe la selección natural y la sustenta pues de manera tan completa en su libro. Él sabe que se están seleccionando rasgos, pero él no tiene la idea de un gen. Él en realidad no puede señalar qué es lo que se selecciona, cómo es que va codificado la longitud del pico de los pájaros estos que vio en la isla Galápagos, en las Islas Galápagos. Él no sabe qué hay detrás de eso y en el fondo él no es capaz de señalar con precisión qué se está seleccionando. Es ya en el presente siglo pues que aparece la genética que nos dice la información va codificada en algo que vamos a llamar genes, que va en tal molécula que es el ADN y entonces es razonable pensar, puesto que el ADN se puede duplicar, se puede copiar, puede variar y puede ser seleccionado, se concluye que el gen es la unidad de la selección natural, es aquello que se selecciona. Y entonces la vida se va formando o se van seleccionando rasgos y comportamientos, fenotipos que favorecen la supervivencia y la reproducción de los genes, no de los organismos ni de los grupos, ¿sí? Mm. Entonces, esta es una idea complicada porque muchos mmm, rápidamente podrían deducir de allí entonces que los organismos que más éxito van a tener son aquellos que piensan solo en sus propios intereses o en los intereses de sus genes, digámoslo así. Entonces, llega en el siglo XX ya, tal vez es Hamilton, un biólogo que propone la idea de la selección de parentesco. Y es que él señala que si mi hermano, mi papá y yo compartimos genes, de pronto si estamos en una situación de peligro y yo me sacrifico por ellos dos, pues la probabilidad de que entre ellos dos porten el 100% de mis genes es alta, ¿sí? Y entonces tendría un sentido que yo me sacrificara por ellos. Y si son tres hermanos, pues con mayor razón, ¿sí? Si son, creo que la figura que lo utilizaba era ocho primos, ¿sí? Porque con Sí. ocho primos se junta el 100% de mis genes. Tiene Entonces, sentido sacrificarse por, por dos hermanos, ocho primos, ¿no? sí, sí, creo que ese es Hamilton el que sale con eso, y entonces Sí. él demuestra allí un mecanismo a través del cual sería posible que genes egoístas dieran lugar a organismos altruistas, porque cuando yo me sacrifico por mi familia no estoy pensando, mis genes van a seguir viviendo a través de ellos. Yo siento genuinamente el deseo de hacerlo. Lo que pasa es que los organismos que han experimentado esa emoción y se han visto motivados a sacrificarse de esa manera sin proponérselo, han facilitado, han promovido la permanencia de esos genes y así es como esos genes van llenando el espacio biológico de la Tierra, ¿sí? Claro, Posteriormente, perdón, dale. el rasgo, porque para que la gente no se pierda, el rasgo que se está seleccionando ahí es el de vos
estar dispuesto a sacrificarte por alguien de tu Ujú, familia, ¿sí me entiendes? Por tu ujú. hijo o por, ¿sí? Eh, Obviamente la experiencia de uno no es decir, ok, me voy a tirar al agua a salvar a estos dos hermanos porque tiene sentido el cálculo de que mis genes estén así. No, lo que se ha seleccionado es el rasgo que te hace sentir el deseo o hacerte o tener la disposición para tener ese tipo de comportamiento, ¿no? De acuerdo, sí, sí, lo que dijiste Sí. está perfecto. Uno no hace el cálculo de los genes que se van a salvar con la acción que uno lleva a cabo, sino que es la emoción la que va codificada por los genes, pero la emoción es completamente aparte. Uno lo hace sin tener en cuenta y sin siquiera saber qué es un gen. Hay un tipo de reacción aversa a las personas, no, pero es que yo no soy solo mis genes, yo soy mi yo y yo soy, entonces quiero como tratar de esquivarme ese tipo de reacción para que la gente de verdad Ujú. entienda el sentido en en que la relación entre los genes y el entorno y la selección natural es súper compleja y no tiene nada que ver, o al menos no está directamente relacionado a cómo nosotros experimentamos nuestras vidas. O sea, no se puede deducir de nuestra experiencia subjetiva qué es lo que está pasando a nivel genético y tratar de entender el mundo como con esa direccionalidad de nuestra experiencia hacia qué es lo que está pasando a un nivel biológico, pues es totalmente equivocado. En realidad es del nivel de los genes hacia arriba. ¿Cómo evoluciona de ahí la amistad o cómo evoluciona de ahí tener relaciones recíprocas con personas con las que uno no comparte los genes? Sí, sí, ahí la cosa, pues, desafortunadamente se complica más, pero para que de pronto la gente tenga una referencia de por dónde buscar, creo que después de Hamilton es Robert Trivers, otro biólogo muy famoso, Mm. el que habla del altruismo recíproco. Entonces ya es un altruismo que se ve promovido o favorecido no porque uno esté cuidando sus propios genes en el otro, sino porque en la medida en que desarrollamos una relación de cooperación, ambos nos vemos beneficiados. Eso es muy complicado y hay modelos matemáticos de eso, la llamada teoría de juegos, para los que quieran leer sobre eso. Pero el resumen yo pienso que es más o menos intuitivo y fácil de entender. Si cuando empiezan a convivir varios animales en grupo, de pronto aquellos que son capaces de experimentar un impulso de afecto o de cooperación y ayudarse mutuamente, de pronto pueden al final ser más exitosos que aquellos que solo piensan en sí mismos, ¿sí? De nuevo, pues los modelos matemáticos y toda la investigación alrededor de eso está ahí disponible, pero pues sí es un campo profundo y enredado. Mm. Hay un ejemplo que da Robert Sapolsky de cómo pudo haber nacido el altruismo o la cooperación Ujú, con personas con las que que uno no está relacionado. Y es imaginarse un grupo, digamos 1000 individuos, no le tienen que poner especie, pero digamos que es la especie X. eh, y de esos 1000 individuos, por alguna razón ecológica, quedan separados 20 de esos individuos. Y esos 20 individuos pasan un tiempo relacionándose únicamente entre sí. Entonces lo que va a resultar de eso, pues, es que obviamente va a haber un parentesco entre ujú. esos 20 individuos. O sea, imagínense que hay un espacio donde hay 1000 individuos y por alguna razón se separan 20 y quedan apartados. Ahí tiene sentido generar sistemas cooperativos entre ese grupo porque todos están relacionados entre sí, ¿cierto? Y después por alguna razón esa barrera biológica se quita y esos individuos empiezan a competir y a relacionarse con los otros 800 individuos que quedaron por fuera, que no desarrollaron esta cooperación de grupo y cuáles son los genes que se van a propagar hacia el futuro. Van a ser los del grupo que
desarrollaron la capacidad de cooperación, porque obviamente hay un montón de beneficios a la cooperación, Ujú. la capacidad de armarse en pandilla para atacar a alguien es Ujú. uno, o la capacidad de cazar en manada, bueno, un montón de cosas. Y entonces, de esa manera, los genes que se van a propagar en el tiempo van a ser la de los individuos que han desarrollado este rasgo de comportamiento de la cooperación. Entonces, esa es una de las maneras que Robert Sapolsky explica que puede nacer la cooperación o el altruismo a un nivel que inicialmente tiene el rasgo de ser de selección de parentesco, pero después ya se vuelve un rasgo aplicable en un entorno donde no está relacionado exclusivamente con personas de tu familia sí, de tu familia o de tu linaje, más precisamente. Sí, de acuerdo, es muy buena esa explicación. A eso yo le sumaría, por ejemplo, para que vamos viendo cómo la cultura no es algo que estemos menospreciando, haciendo a un lado. Esos 200 individuos o 20 individuos que volvieron a mezclarse con los otros, de pronto, en el tiempo que estuvieron separados, fueron creando una cultura de la cooperación, ¿sí? Mm, Y esa cultura que en principio es resultado del azar, pues, y de la selección natural, eventualmente va a empezar a ejercer una selección sobre los individuos nuevos que van apareciendo. Y mm, entonces la cultura empieza a hacer una presión selectiva adicional, ya no solo los genes o los rasgos se ven seleccionados por las presiones de, digámoslo así, la naturaleza, sino por la misma cultura, la misma sociedad que se ha creado. Y ahí es que entonces gente como Nicholas Christakis habla de la coevolución de la cultura y el gen, ¿sí? mm, Que es, sí. muestra pues también lo complicado, pero lo rica pues que es la explicación en estos términos, porque incluye todos estos elementos y, y muestra pues que el ser humano no, y en general los animales sociales, en la medida que crean estos grupos, crean presiones nuevas y también determinan un poco o favorecen cada vez más la aparición de ciertos rasgos. Además, los seres humanos tenemos un rasgo único que es la capacidad de transmitir información a nivel cultural, ¿no? Ujú. Entonces, esto ya no es, no sé qué tan aplicable sea a otros animales, pero creo que no es aplicable. Eh, Uno puede copiar culturas, uno puede copiar rasgos de culturas a las que uno con las que uno se relaciona, y esa es la historia de la humanidad, pues estarnos Ujú. copiando y aprendiendo los unos de los otros. Eh, entonces, muy fácilmente, si estos 200 individuos fueran de la especie humana, ya no me acuerdo si el ejercicio era con 200 o con 20, bueno, no importa. Ujú. Estos 200 individuos muy fácilmente cuando se vuelven a reintroducir a la población general, pues es muy posible que otros grupos de individuos copien o aprendan porque tienen el mismo hardware, pues con la misma capacidad de desarrollar ese comportamiento cooperativo. Entonces, únicamente lo que hagan es copiarlo. Uy, esto es lo que está funcionando allá. Esto de hacerse en grupos de tres para atacar a una persona, de cazar juntos, esto de compartirse, de intercambiar piedras por mangos o lo que sea. Y entonces dentro de la especie humana existe la posibilidad de transmitir de manera horizontal el conocimiento, o sea, de un grupo a otro grupo y no de manera vertical como es en los animales, que es únicamente a través de la herencia que se transmite la información, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pues uno siempre busca, cuando busca la explicación biológica de un rasgo, los antecedentes eh, evolutivos de los rasgos. Entonces, posiblemente es discutible hasta qué punto otros animales, como chimpancés o no sé si las orcas, hasta cierto punto pueden compartir información, pero claramente lo hacen de una manera muy limitada.
Hmm. El ser humano no solo copia otros comportamientos u otras ideas, sino que las puede aplicar en nuevos contextos o las puede generalizar. Y lo más notable aún, el ser humano siente el impulso de compartir la información. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo aquí de tratar de compartir lo que más o menos nos ha costado trabajo entender, por qué se lo Un estamos trabajo dando, terrible además. sí, por qué se lo estamos dando gratis a todo el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Qué ganamos con eso? Y pues es algo muy inusual dentro del reino animal, pero pues que sin duda ha resultado en una ventaja evolutiva grande. De Hmm. pronto allí pues hay unos mecanismos de selección sexual y de cómo eh, el conocimiento o el compartir conocimiento puede elevar el estatus de un individuo y bueno, eso puede traer beneficios también, Hmm. pero sí, es interesante. Sí, yo me estaba preguntando, en el artículo vos mencionas que la amistad existe por fuera de la especie humana, ¿cierto? Sí. Entonces ahorita tal vez podemos dar unos ejemplos, pero lo que yo me estaba preguntando es, ¿qué tanto de nuestra capacidad de hacer amistades fue como el fundamento de después, como especie humana, generar como nociones más abstractas de relación con otros individuos, como las religiones, las nacionalidades? Hay un aspecto que es emocional de la amistad. Ujú. También hay un aspecto que es como abstracto de uno ser amigo de otro individuo, ¿no? Como que uno tiene una noción no solo emocional, sino también cognitiva de qué tipo de relaciones uno tiene con ciertos seres, con ciertos otros individuos. Em, y no sé qué tan relacionado, porque no he leído nada acerca de este tema, pueda estar esa capacidad de uno como abstraer esa información y decir, ok, con tal persona tengo tal tipo de relación y con tal persona tengo tal tipo de relación, a generar estas construcciones sociales que tenemos que también de muchas maneras, más allá de la cooperación con individuos específicos, ha sido la manera en que el ser humano ha logrado diseminarse por todo el planeta y volverse la especie más dominante en la Tierra, ¿no? Sí, sí, los seres humanos sin duda, además pues de experimentar esas emociones que dan lugar a la amistad y a los diferentes tipos de relaciones que tenemos, pues buscamos como formalizar esas abstracciones y aplicarlas en diferentes contextos. Pero entonces ahí ya, si bien estamos hablando de rasgos exclusivos de los humanos, volviendo al hecho de que hay otros animales que pueden tener amistad, justamente lo que se critica es la idea de que para poder ser amigos hay que ser capaces de decir, hey, somos amigos. Y ser amigo quiere decir esto y aquello otro y Mm. tal cosa no. Eso no va incluido en la amistad. Pues claro, eso es único del humano, pero detrás de eso hay unos antecedentes y hay algo más primario que es lo que nos permite hablar de amistades animales, ¿sí? Entonces, así como el ser humano, por ejemplo, puede coger su aparato de lenguaje y aprender diversos idiomas, podríamos pensar que la amistad es una generalización o es no sé si se dice coaptación Mm. digamos, el cariño por los familiares y luego ese cariño por los amigos, el ser humano lo puede aplicar a las instituciones o a la nación o a la patria. Entonces, hay como un camino que se sigue paso a paso en el que esos fenómenos que empiezan de manera muy simple se van expandiendo y se van expandiendo y en el ser humano pues alcanzan un grado muy alto de sofisticación, pero los antecedentes evolutivos están allí y si bien no podemos ver de primera mano cómo vivían nuestros antepasados, pues sí podemos ver cómo viven otros animales sociales y ahí es que pues vale la pena revisar esos ejemplos de amistad animal. Claro, sí, es así como vos decís, es la capacidad de cada vez generalizar más Ujú. un rasgo. Primero únicamente con mi hijo, después con lazos de tipo más social, de relacionarse como la amistad, y después ya uno va
cooptando, como dijiste, ese tipo de emociones o ese tipo de rasgos a conceptos abstractos como la nación, Ujú. o como un equipo de fútbol o como lo que sea, De acuerdo. que, que realmente es una manera en que no sé si trascendemos nuestros genes, pero sí eh, los expresamos de unas maneras que, que no son las maneras limitadas para los que esos genes fueron o evolucionaron hace millones de años. Sí, de acuerdo. Sí, si bien ahí queda pues evidente que el ser humano en parte de su naturaleza es esa misma flexibilidad, ¿no? Esa capacidad para abstraer y generalizar está también seguramente determinada por nuestra biología, pero es interesante cómo se pudo dar eso y tal vez fue a través de lo que yo te mencionaba ahorita, de la coevolución genes-cultura. Me quería pasar ahorita al tema pues ya le dimos bastante palo al tema de que la amistad es innata en Mm, el ser humano, pero entonces quiero relacionar eso a, como a nuestra realidad actual ujú. y, y ya como al aspecto más humano de cómo tenemos una vida, cómo podemos vivir una vida saludable mentalmente, cómo podemos vivir una vida saludable psicológicamente y tal vez relacionar eso a- al sentido de que la amistad por ser innata, o sea, la manera de que la amistad se vuelve innata no es únicamente a través de procesos en que hay una selección positiva por los rasgos de la amistad, sino también de que los genes le vuelven al organismo una necesidad cierto tipo de actividades. O sea, la manera de asegurarse de que la amistad va a estar presente en un organismo es generarle a ese organismo la necesidad de desarrollar ese tipo de comportamientos. Em, y entendiendo la amistad de esa manera, pues tiene sentido que para el ser humano sea necesario, o sea, o pueda ser un aspecto necesario de nuestras vidas. No sé si esa extrapolación que estoy haciendo ahí sea real o tal vez me quieras corregir en algo ahí. No, yo creo que sí estás en lo correcto. Pues hay un término mm, biológico o biomédico que es la homeostasis. No sé si en los podcasts que has escuchado, de pronto has pescado entrevistas con Antonio Damasio, que escribió hace poco un Sí, libro en el que habla de la homeostasis. Y creo que la propuesta de él es como la búsqueda de la homeostasis, que ya voy a decir más o menos lo que creo que es, permite justamente el progreso desde las bacterias hasta los seres humanos. Entonces, la homeostasis es algo así como el equilibrio que es favorable para la vida y para la reproducción. Entonces, una manera de verlo es que, digamos, el ser humano, parte de su homeostasis está la homeostasis, digamos, de la glucosa en la sangre. Tiene que haber una cierta cantidad de glucosa en sangre para que uno funcione bien. Si está muy bajita, decimos que te está saliendo de la homeostasis, o si está muy alta, también eso te va a traer problemas y te salís de ese punto de equilibrio que está favorecido o que fue generado por la selección natural y que a su vez entonces hoy en día en la medida en que cumplís con ese requisito, favoreces tu propia vida y vos no lo experimentas de nuevo como una preocupación por, uy, mis genes, sino que es tus emociones son las que te pueden indicar que algo malo está pasando. Entonces vos sentís hambre, se te está bajando el azúcar o te sentís mareado o lo que sea o sentimos sed, sentimos deseo sexual y sentimos de pronto el impulso de acercarnos a otras personas. Entonces, se me acaba de ocurrir que de pronto hay algo así como una homeostasis social, que uno busca un punto de equilibrio que está codificado en emociones, la búsqueda de ese equilibrio y que se manifiesta como bienestar o malestar. Entonces, si digamos uno se ve privado de amistades, va a experimentar un malestar intenso y seguramente no es porque, de nuevo, uno esté pensando en sus genes o en su biología, sino que simplemente eso está allí, eso ya viene codificado, ese malestar es parte de nuestras emociones. Eh, y entonces, ese impulso o esa emoción estaría indicando que la amistad es beneficiosa.
para el ser humano y uno no se pone a pensar por qué es beneficiosa, simplemente nos hace bien, nos trae bienestar y nos trae, si queremos decirlo, también salud. Si vemos que la salud es pues un estado de bienestar, como dice la OMS, entonces incluiría una homeostasis que tiene que ver también con las relaciones sociales. Sí, definitivamente tiene sentido. O sea, todo lo que hemos dicho eh, relacionado a que el ser humano está programado, entre comillas, eh, para generar este tipo de relaciones, mm, tiene sentido que la ausencia de ellas sea conducente a como un tipo de malestar, no necesariamente biológico, como si tuvieras una úlcera, pero sí puedes desarrollar como algún tipo de úlcera social. Uh-huh. Pero pues hay variabilidad entre los individuos, ¿no? Hay personas que tienen más necesidades de este tipo de relaciones sociales Sí. y también hay diferentes tipos de relaciones que unas personas favorecen por encima de otras. Hay personas que favorecen mucho los tipos de relaciones sociales como colectivas, como de ser parte de un grupo, y Uh-huh. otras personas que favorecen mucho más el tipo de relaciones como individuales, como tener amigos con quienes tener conversaciones profundas. Uh-huh. ¿Hay una equivalencia? O sea, ¿le diríamos a todo eso amistad? O una sería como sentido de pertenencia y la otra sería amistad, como más a nivel individual? Sí, yo creo que amistad implica una relación, sí, recíproca, de nuevo, algo más, más estable en el tiempo y dirigido a una persona en particular. De pronto uno Mm. no dice ser amigo del equipo de fútbol del que es hincha, por utilizarlo, que mencionaste ahorita, o de su país. Lo que pensamos es que de pronto algunos de los mecanismos emocionales que pudieron evolucionar para la amistad se pueden utilizar o se pueden llevar a otros contextos y entonces ahí hay una relación, pero no es lo mismo. Y desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, Ujú. eh, hay como unos parámetros que uno pueda ver cuando se está haciendo una valoración de una persona eh, con respecto a la ausencia de este tipo de relaciones que se pueda determinar que hay algún tipo de patología ahí por el hecho de esa ausencia de ese tipo de relaciones. Pues sí, aunque el médico debe ser particularmente cuidadoso porque si bien el médico se basa en la ciencia y la ciencia es una generalización del conocimiento, al final el médico tiene que lidiar con casos individuales y ya cuando está lidiando con un individuo debe estar muy atento a una realidad y es que el ser humano, como vos decías ahorita, varía mucho y no todas las personas van a tener exactamente las mismas necesidades. Entonces, mm, por supuesto, por ejemplo, en psiquiatría, un criterio para diagnosticar varios trastornos mentales puede ser algún grado de dificultad en en las relaciones sociales, ¿sí? Pero entonces, como te decía, el médico debe ser cuidadoso de no ir a imponerle a alguien cómo debe relacionarse socialmente o incluso si debe hacerlo, ¿sí? Más el hecho de que sepamos que es parte de la naturaleza humana esa necesidad de tener amigos, uno sí podría a través de ese lente empezar a buscar hipótesis de por qué tal persona tiene determinado malestar, ¿sí? Y entonces puede encontrar que de pronto sí, eventualmente va a estar lidiando con personas que se sienten aisladas, se sienten solas y eso puede ser el origen de su depresión, por ejemplo, ¿sí? Y entonces hay que ver si cuál es la naturaleza de esa dificultad social que tienen, si no entienden las emociones de los demás, si no logran conectar emocionalmente con las mentes de los otros, o si por el contrario o de otra manera sienten mucho miedo de ser rechazados o tienen una timidez patológica o lo que se llama una ansiedad social o una fobia social. Entonces, mm, pues sí, el conocimiento general de la naturaleza humana sin duda informa al médico en su práctica, pero debe estar siempre abierto a la variación tan grande que hay y
a calzar, a medir sus intervenciones para que de verdad se ajusten a la necesidad individual de la persona con la que está tratando, ¿no? Claro. No sé si Sí, eso responde la pregunta, ¿no? sí, definitivamente. Lo que se me ocurre es, eh, sí, obviamente los individuos tienen diferentes niveles de interacción social, diferentes necesidades Ujú. que relacionados a su personalidad, bueno, un montón de factores. eh, pero entonces tal vez variación dentro de la vida de ese individuo puede ser indicativa de algún, o puede ser como síntoma de alguna otra patología psicológica, ¿no? Si una persona usualmente tenía una vida social saludable o con muchos individuos y tenía amigos y se salía a ver con sus primos y de repente por alguna razón u otra eh, ese comportamiento cambió drásticamente y ahorita está encerrado en su casa y no quiere ver a nadie, tal vez esa variación dentro del comportamiento del individuo sí puede ser más indicativa de que algo está pasando, ¿o Sí, no? sin duda eso levantaría una sospecha. Más Mm. ya es el paciente o el individuo y ojalá con la ayuda de su médico quien determinará cuál es su problema, si eso es un problema para él o tratarán de entender si es un problema para quienes lo rodean y no se le impondrá una solución ni se le insistirá en que de pronto está haciendo algo mal. Si de pronto alguien decide, como este escritor, el de Walden, irse a una cabaña un año y esa es su decisión, pues no deberíamos caerle pues como con el equipo de psiquiatría ya a decirle, bueno, eso es señal de que usted está mal de la cabeza, venga, vamos, que le vamos a dar un tratamiento. Eso sería completamente equivocado. Pero si de pronto le experimenta un malestar que no entiende bien y ya busca una ayuda o su familia lo lleva a buscar una ayuda, pues es trabajo del médico orientarlo en esa búsqueda y en eso pues tiene que tener en cuenta cuáles son los impulsos más básicos de la naturaleza humana. Sí, me genera curiosidad lo precavido y lo meticuloso que, que sos vos cuando te referís a asignarle a una persona un comportamiento que no sea sano, Ujú, eh, cuando en la cultura, y aquí ya me estoy yendo para otro tema, pero tranquilo. cuando como a nivel cultural tenemos tanta prescripción de comportamiento por parte de coaches o de personas que aparecen por ahí en Instagram dándole consejos a las personas acerca de sus vidas y me, me hace pensar que debe ser mucho más productivo tener una relación individual con alguna persona de salud mental Ujú. que estar haciendo cursos de mejoramiento personal, porque muchas veces las prescripciones de esos talleres son súper generalizadas, ¿no? Son como, esta es la, así es como se vive la vida y esto es lo que te está faltando en tu vida, salga y De vívala. acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, no sé, y sin duda hay muchos tipos de cursos y fallarán de diferentes maneras, pero sí estoy de acuerdo en que un psicólogo clínico bien entrenado o un psiquiatra bien entrenado es muy cuidadoso de evitar presentarse como un árbitro de la normalidad, de lo que debe ser la persona. No, es más bien una persona que tiene un conocimiento general, digamos, de la naturaleza humana, ojalá, y de la mente humana, pero que la aplicación de ese conocimiento tiene que ir limitada por las necesidades de la persona. Y ahí es que, de nuevo, hay que tener en cuenta la inmensa variabilidad que tiene el ser humano en sus necesidades y en la manera de buscar la satisfacción de estas. Claro, sí. Es curioso y es muy interesante eh, que dentro de nuestro contexto biológico hayan comportamientos que son extremadamente variables a nivel individual Ujú. y después son universales a nivel colectivo. Entonces, eso me genera mucha curiosidad que este personaje Daniel Hrushka Ujú. eh, básicamente no encontró
poblaciones o culturas en donde no existía la amistad. Ujú. Encontró algunas donde la trataban de prohibir, pero a nivel individual sí es muchísimo más fácil encontrar individuos que no tienen amigos. O sea, yo conozco personas que no tienen amigos. Las conozco, no soy amigo, pero las sé que existen. Y conozco del otro lado del espectro personas que básicamente su vida está organizada alrededor de sus amistades. Sí, Em, entonces, no sé, me parece como algo curioso y sí. creo que de ahí nace mucho de, de cómo entendemos de mal muchas veces cuando hablamos a nivel genético o que ciertos tipos de comportamiento, rasgos están determinados por nuestros genes. Se malentiende eso como que no puede existir diferencia porque es hereditario y realmente Ujú. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí, de acuerdo. Mm, con lo de los individuos que no tienen amigos, pues habría que ver cada caso, ¿no? ¿Por qué determinada persona no tiene amigos? Si de verdad escogió no tenerlos, si de verdad se siente que está en un punto de equilibrio o de homeostasis en su vida, o si siente de pronto que eso le falta, ¿sí? Por ejemplo, en el autismo, uno podría suponer que las personas con cierto grado de autismo no están interesadas en tener amigos, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar eso más detenidamente, la gran mayoría sí demuestran algún grado de interés, solamente que tienen una inmensa dificultad para llevarlo a cabo. Pero bueno, lo que vos decís es muy válido. Puede haber definitivamente personas que definitivamente están bien sin amigos y no les interesa y no lo buscan y no lo tienen y se acabó y eso hay que respetarlo y como te decía, no debe nadie venir a imponerles lo contrario. De pronto el sentido del artículo, de la investigación de Daniel Hrushka y el libro de Nicholas Christakis, es decir, que si bien puede haber individuos con, con infinitas variaciones, las sociedades humanas tienen un rango dentro del cual pueden variar. Y definitivamente sociedades en las que no haya relaciones de amistad no existen, de lo que deducimos que esas relaciones de amistad son parte de los cimientos de la organización social del ser humano. Sí, muy interesante eso. Ese libro de Nicolás Christakis es un gran libro, ¿no? O sea, le expone a uno de una manera muy clara esa interacción entre la cultura y los genes y cómo los rasgos eh, que hemos heredado de manera evolutiva tienen un tipo de presión sobre cómo conformamos nuestras culturas y después muy probablemente va a haber como, hay como un loop ahí en el que después nuestras culturas están influenciando también qué genes son los que se propagan, o sea, hay como un círculo ahí Sí, un que bucle, se generó, esa es la imagen exacto, adecuada. un bucle entre cultura y genes. Sí, de hecho ese es el libro que me despertó esta inquietud por la cuestión de la amistad y las referencias que él da allí fueron las que dieron origen al tema. Bueno, Boris, pues ya conversamos una horita. Ujú. Mm, muchísimas gracias por darme aquí de tu tiempo. Me gustó mucho la conversación. Eh, Muy bien. no sé si quieras agregar algo al final y tal vez compartirle a las personas dónde pueden encontrar tu blog y dónde te pueden seguir en Twitter o no sé qué otras cuentas tenés de redes sociales. Ya no, muchas gracias a vos, Martín, por la invitación. Muy chévere el blog, perdón, el podcast. Y sí, me pueden encontrar en @borisnada3 en Twitter y la dirección del blog es Ok. borisnada.wordpress.com. Ya estaba tomado Boris Nada, @Boris Nada, que le pusiste el 3 al final. Eh, yo creo que sí, o yo ya había creado antes una cuenta y por alguna razón eso se embolató y no la pude recuperar y al final me tocó ponerle el 3 porque todas mis demás cuentas en correo y en Facebook son Boris Nada a secas. Ok, sí. Me pareció curioso Sí, y me ha pasado eso de perder.
usuarios con el nombre que quiero y ya después me toca usar otro. Sí, hay que resignarse. Ok. Bueno, Boris, mil gracias. Bueno, claro que siempre. Muchas gracias a vos.